Vamos a tratar en esta noche justamente lo que estaba diciendo recién Damián. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles el capítulo 9, siguiendo con nuestro estudio sobre este precioso libro de la Escritura. Hechos capítulo 9 y versículo 1. No vamos a leer todos los versículos, es un capítulo algo extenso, pero algunos versículos que nos presidan los pensamientos que compartamos en esta noche. Dice así la palabra del Señor, Hechos, capítulo 9 y versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Camino era justamente cómo se llamaba a los creyentes en una primera etapa. Mas yendo por el camino, verso 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta aquí vamos a leer la lectura de la palabra del Señor en esta noche. Hace un tiempo atrás, algunos años, tuve el privilegio de oír el testimonio de cómo conoció a Cristo uno de los asesinos de los 5 misioneros muertos en la selva del Ecuador, allá por el año 1986. Un hombre de unos 80 años aproximadamente, no sabía cuándo había nacido, esa era la verdad, de aspecto muy sencillo, vestido a la moda occidental, por supuesto, pero conservando los rasgos de su etnia, esa etnia conocida como los temibles Aucas, en realidad los guaraníes. Hablaba justamente en su idioma, en su lengua guaraní, y traducido por su sobrino, contó cómo había sido aquella tremenda experiencia a orillas del río Curaray. En un momento me conmocionó hasta las lágrimas. Él dijo, yo soy uno de aquellos asesinos. Yo maté a uno de los misioneros. Ahora soy cristiano. Cristo me ha salvado,
me ha perdonado y ahora soy un hijo de Dios. No había rasgos salvajes en su rostro, sino que trasuntaba la paz del Señor, a pesar de tan impactante confesión. Era un verdadero milagro de gracia. Bueno, pensé un día estarán juntos él y aquel a quien en su ignorancia atravesó con una lanza cantando un himno de gloria al Señor. Y pensé también, y pienso, qué maravilla, qué gracia insondable de Dios, qué milagros indescriptibles producen la cruz de Cristo. Bueno, estamos ante un hecho similar. Pablo el apóstol también un día se encontrará con sus hermanos perseguidos, maltratados, asesinados por su celo ignorante. Se abrazará con Esteban, al que ayudó a apedrear, y tantos otros, y todos juntos, a todos los redimidos de todos los tiempos, cantaremos, ustedes y yo, hermanos, el nuevo cántico y daremos gloria al Cordero que fue inmolado y que nos libró de nuestros pecados con su preciosa sangre. No es demasiada imaginación pensar que cuando escribió lo que queda registrado en 1 Timoteo 1:15, aquellas palabras que conocemos bien, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a buscar a los pecadores, a salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Es muy probable que estuviera recordando su pasado, un pasado que sin duda muchas veces habrá martillado en su conciencia haciéndole llorar y que habrá dejado seguramente profundas huellas que solo la gracia de Dios y su perdón y su consolación, como leíamos en la palabra de Dios esta noche, a través de la sangre de Cristo podían borrar. El más grande teólogo de todos los tiempos, el predicador más elocuente jamás conocido, el hombre que ha penetrado como ningún otro en los secretos más insondables de la mente divina. Ese hombre fue, sin temor a decirlo, aunque con un profundo respeto y con el esfuerzo que debamos hacer para quitar de nuestra mente por un momento la imagen del hombre santo y piadoso que llegó a ser Pablo, fue, decíamos, una verdadera fiera humana, un despiadado asesino. En Saulo de Tarso convivían paradójicamente, por un lado, la religión farisea más estricta y por el otro, el odio más profundo hacia Jesús. Ese Jesús que en su concepto era un pretendido Mesías, y desde luego ese odio también hacia los seguidores de Jesús. Su nombre, Saulo, equivale al del primer rey de Israel, Saúl, y significa pedido o anhelado, tal vez por el deseo de sus padres de tenerlo. Pero desde Hechos 13, el capítulo 13, aparece su nuevo nombre, pues a partir de allí solo se menciona como Pablo. Y Pablo significa pequeño. Tal vez el apóstol, jugando con su nombre, cuando escribe a los Corintios le dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno siquiera de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Saulo era un hombre culto, muy culto. Dominaba el hebreo y también el griego, tenía instrucción hebrea y formación greco-romana, de modo que esto le capacitaba para ser, como leímos, un instrumento escogido, un embajador, diríamos, del Evangelio ante los gentiles y ante magistrados. Justamente, debido al talento de Saulo, su educación farisea y sobre todo el celo que tenía por su nación, le hicieron con toda probabilidad miembro del Sanedrín. Sanedrín, aquel cuerpo de 70 ancianos, tal vez alguno más, que actuaban como una especie de senado o corte suprema, interpretando y aplicando la Torá, la sagrada ley, para juzgar asuntos civiles, penales y religiosos. La mente de Saulo estaba saturada de un judaísmo ortodoxo. Él no podía concebir un Mesías pobre, humilde, sufriente, y mucho menos crucificado como un malhechor en un madero, que significaba maldición. Para él, el Mesías tenía que ser un conquistador,
no un humilde maestro. Lo que esperaba, al igual que sus compatriotas judíos, era un reino político de la mano del Mesías, como habían aspirado hacía tantos siglos de sentir la bota de los tiranos sobre sus cabezas. 600 años atrás. Israel hollada por los gentiles. Lo que no podían era pensar en una nueva fe que contradiría los ritos más amados y la tradición más rancia del judaísmo. Por eso, el evangelio que proclamaba a Jesús como el Salvador sufriente en la cruz, dice la Biblia, para los judíos era un tropezadero. Inadmisible creencia. Todo eso era inaceptable. Jesús ya había muerto y aunque sus seguidores decían que había resucitado, eso era considerado como una mentira, una falacia. Y por lo tanto aquellos que lo aseguraban merecían ser borrados de la faz de la tierra. Y no había otra forma de hacerlo, por las buenas o por las malas, aunque estas incluyeran la cárcel, la tortura o la misma muerte. No importaba para Saulo si eran hombres, mujeres, viejos, niños, todos eran acreedores de ese final. Y si era cruel, mejor. Así servía de advertencia o de escarmiento para otros. Cuando supo que los discípulos de Jesús habían huido en su diáspora, su dispersión hacia Damasco, la capital de Siria, una de las ciudades más antiguas del mundo, se propuso aún llegar para apresarlos y traerlos a Jerusalén a fin de que abjurasen de su fe, o bien, si no, corrieran la misma suerte que Esteban, al que impiadosamente habían lapidado, como sabemos, fuera de la ciudad. Recordamos que Saulo había presenciado y presidido la ejecución de Esteban, el protomártir cristiano. Nunca seguramente se olvidó de ese acto y posiblemente también debió ser una carga para su conciencia. Nos imaginamos entonces lo que pasaría por la mente del joven fariseo, la hazaña con la cual preparó su viaje, sus planes, su estrategia inquisitorial, el probable piquete de hombres que le acompañarían, necesarios para una empresa de esa magnitud, tal vez oficiales del Sanedrín, una especie de policía que tenía el templo. Bueno, buscó cartas emitidas por el sumo sacerdote, el mismo que juzgó al Señor, Caifás, el yerno de Anás, y los principales religiosos también componentes del Sanedrín, y eso todo para lograr un cometido: extraditar a todos los discípulos de Jesús, traerlos a Jerusalén para juzgarlos y para condenarlos, por supuesto, a muerte. El propósito de Saulo era erradicar totalmente aquella insana doctrina contra la ley, contra el templo, aquella secta de despreciables herejes. Emprendió su camino hacia Damasco con un aire triunfal que llenaba su corazón. Era como una especie de cazador, que sabe que volverá del coto con presas, indefensas, pero presas, al fin. Una mezcla de odio, de orgullo, llenaban el corazón de Saulo y le impulsaban al exterminio de los seguidores del pretendido Mesías, que ellos se hacían llamar el camino, como dijimos. Seguramente para designar su modo de vida y su mensaje sobre la única vía de salvación en Cristo. Por esta acción, tal vez pensaría Saulo que sería reconocido, que su fama le impulsaría a una carrera de estrados más elevados. No sabemos, pero algo de eso podía surcar su mente. Lo peor es que él pensaba hacerle un favor a su patria judía. Eso pensaba. Así lo expresó años después en una de sus defensas cuando dijo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. No solo era perseguir a los cristianos, sino también a Cristo. Alguien dijo con mucha razón: hubiera perseguido a Jesús mismo si hubiera tenido oportunidad. En realidad, Saulo ni imaginaba que su actitud, que su acción, era atentar contra la salud de su propia nación. A Timoteo
le dice poco después, escribiendo su carta, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero dice esto, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Un escritor que estuve leyendo dice una cosa muy interesante. Dice, en el fondo, era una cosa personal entre Saulo y Jesús. En el momento más inesperado posible se vio cara a cara con Jesús de Nazaret, cuyas pretensiones mesiánicas había negado, cuyo nombre había injuriado y cuyos discípulos había conducido a la cárcel y a la muerte. El celoso por las tradiciones de sus padres, desde luego, se vio obligado a defenderse y dar una razón de la fe que estaba en él, y en particular por el excesivo celo mostrado en la persecución de los santos, de los creyentes. Hasta ahora había estado peleando sin saberlo contra el mismo Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, quien pretendía defender erróneamente. Jesús y Pablo tenían aproximadamente la misma edad. Los dos eran líderes en sus proyectos también. Jesús en el supremo proyecto de redención de la humanidad y Saulo en el de destruir a los cristianos y su fe. Pero uno estaba entronizado en los cielos y el otro solo andando por los polvorientos caminos que conducían a Damasco. Así que la batalla estaba llegando a su fin. Y entonces cuando el agotador viaje de Pablo, entre Jerusalén y Damasco había unos 230, 250 kilómetros, duraban una semana a pie de llegar. Y entonces cuando estaba cerca, ocurrió uno de los milagros más portentosos de toda la historia, la conversión de Saulo. La Biblia no lo dice muy bien, pero lo pensamos así también. El sol estaría en su cenit. Y de repente, una luz del cielo, un resplandor tan potente que superaba la luz del mediodía, como un relámpago fulgurante en medio de una tormenta, rodeó a este joven fariseo y a su séquito. Bueno, los modernistas hablan de que fue una tormenta eléctrica, de la cual, desde la cual le habló el Señor. Pero no es posible minimizar el hecho. No era una tormenta. Hermanos, lo que era la gloria de Dios. Era la Shekinah divina, con todo su esplendor. La misma que inundó el templo en la antigüedad, la que brilló en la zarza, la misma que vieron los pastores en la noche de Belén, la misma que vieron los discípulos en el monte de la transfiguración. Esa visión gloriosa los derriba sin concesiones. Claro, los que acompañaban a Saulo quedaron atónitos. Leímos en el versículo 7, es decir, quiere decir mudos de asombro. Y postrados oyen la voz, pero sin entenderla ni tampoco ver a nadie. Para el omnipotente Saulo, el estar postrado en la tierra, aturdido, enceguecido por el resplandor de la gloria del Señor glorioso, debió ser un verdadero shock. Pero con toda su apuesta arrogancia y desde el duro suelo, confundido, enceguecido, asustado, Saulo vio al Señor. Y justamente esa visión cambió su vida, transformó su errada teología y significó para él el respaldo de su apostolado. No vi yo a Jesús, Señor nuestro, dice escribiendo después. Fue una aparición en persona del Señor Jesucristo. La última aparición del Cristo resucitado. Así lo dice en 1 Corintios 15. Al último de todos, dice, como un abortivo, es decir, uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí, dice Pablo. Tal vez hacía mucho tiempo que no sentía miedo Pablo, Saulo en este caso. Pero allí, misteriosamente, impactado por algo que no sabía, que no entendía, tuvo miedo. Y más cuando oyó aquella voz imperativa que en lengua hebrea le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mejor dicho, ¿por qué me estás persiguiendo? Así deberíamos leerlo. Temerosamente, desde el suelo, Saulo atina a preguntar, ¿quién eres, Señor?
Era el título que se le daba a la deidad. Así que Pablo entendió, estamos seguros, que la voz de esa luz luminosa, de esa visión esplendorosa, no era otro que el Señor mismo. En un instante, como un rayo, ese rabino, conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, debió identificar en su mente a Jehová, al Jehová de la Biblia, con el mismo Jesús. Ese Jesús a quien había odiado, despreciado tanto tiempo. Qué impresionante impacto, me subyuga la lectura de la Biblia. Qué impacto para su intelecto, para su espíritu. Es posible que el rostro del Señor, reflejando toda la gloria de Dios, su penetrante mirada, como la que impactó en el corazón de Pedro la noche de la negación, fueran suficientes para derrumbar en un momento toda su enloquecida personalidad y sus furiosos planes. La voz del cielo, fijémonos, que no le contestó yo soy el Cristo, le dijo yo soy Jesús. Así que era el hombre contra el hombre, y Pablo admitió su derrota, se dio por vencido. La batalla para Saulo había terminado. Oyó aquellas palabras, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, como el buey que queriendo oponerse a la voluntad de su dueño de elaborar la tierra, lo único que logra es lastimarse a sí mismo, clavando en sus patas el aguijón. Tenemos que pensar que esa respuesta del Señor indica que Él y los suyos, y esto es interesante, importante, la cabeza glorificada y el cuerpo militante en la tierra son una misma cosa. Yo soy Jesús. Él perseguía a los cristianos, pero el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Así que perseguir a los cristianos es perseguir al Señor. Deberían tenerlo en cuenta aquellos que lo hacen hoy en día y a través de la historia. Aplicando las palabras del Señor, podríamos decir, allí en Mateo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que el orgulloso rabino que daba órdenes, por supuesto, lo que hizo fue decir sumisamente, Señor, ¿qué quieres que haga? Y la respuesta fue, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Más tarde, Pablo comentó que en ese momento el Señor le reveló el propósito que tenía para él. Y lo dice en estas palabras, palabras del Señor. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ese era el propósito de Dios para su vida. El líder de aquel piquete asesino fue llevado como un niño, desvalido, inclusive por los mismos subalternos que él tenía, y lo dejaron en Damasco, ciego, solo, aturdido totalmente. Nos imaginamos la patética figura de Saulo cuando lo vio Ananías, después de 3 días sin comer, sin beber, sin asearse, sin ver y sufriendo un choque emocional de su experiencia en el camino. Nos imaginamos, por otra parte, lo que podría pasar por la mente de alguno de los tantos sencillos creyentes que habían abrazado la fe de Cristo y que vivían la zozobra de la persecución. Pongámonos en su pensamiento. Habían sufrido el desarraigo, el amargo exilio. Y se preguntaría más de una vez, ¿valdría la pena perder trabajos, casas, familias? Y ahora aún tener la vida en peligro, acosados por la venganza implacable de este fariseo perseguidor. Bueno, pronto se enterarían de los propósitos de Dios al conocer un verdadero milagro de su gracia. Por su lado, qué lejos estaba el arrogante Saulo de saber que una mente más elevada, más poderosa que la suya, tenía otro plan para su vida. No era el plan que él había trazado, era el plan de Dios. Que su destino, insospechado para él, era vivir para aquel
que él odiaba, que su camino estaba determinado desde la eternidad inclusive. Así que bueno, Ananías fue a la casa, le vio, puso su mano sobre él, le bautizó, hizo que recibiera el Espíritu Santo, que recobrara las fuerzas y también que sus ojos fueran sanados. Se quedó allí unos días en Damasco y luego se reunió con los discípulos del Señor. Lo notable en la conversión de Saulo es que la Biblia dice que enseguida predicaba denodadamente a Cristo en la sinagoga, diciendo, qué curioso, que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo. Qué cambio, qué transformación, qué maravilla de la gracia del Señor. Lo quisieron matar, tuvo que salir de aquella ciudad escapando de sus perseguidores y después se fue a Jerusalén. Regresó solo, sin ningún cristiano preso como él pretendía, pero con Jesús en el corazón. Ahora, hermanos, una reflexión final. ¿Cómo puede entenderse este prodigio de la gracia divina en un hombre con semejante pasado, transformado en testigo de Jesucristo, en evangelista, en maestro de las Escrituras, en misionero y líder de equipos misioneros, en plantador de iglesias, en escritor de 13 epístolas canónicas? ¿En qué consistió esa maravillosa transformación? Bueno, Pablo experimentó varios cambios en su vida y sencillamente los vamos a repasar en esta noche. En primer lugar, Dios le cambió de religioso a hijo de Dios. Se creía el defensor de la religión, el dueño de las almas de las personas, pero no era más que un pecador necesitado de perdón y de restauración. Y ahí estaba en el suelo, temblando, lleno de miedo, ciego, impotente, desvalido, a meterse con Dios. Qué petulancia, ¿no? Qué absurdo el orgullo humano. Bien dice la Biblia, Dios está sentado en su trono, calle delante de él toda la tierra. Así hizo Dios un día con nosotros cuando entendimos que éramos pecadores. Lloramos nuestros pecados a los pies de la cruz y sin entenderlo, pero con un corazón humillado y agradecido, vimos la luz de Cristo y Dios cambió nuestras vidas. Aún no entendemos que el Señor vio en nosotros, cómo se fijó en cada uno de nosotros. Tal vez fuimos religiosos en algún momento, pero necesitamos a Jesús para ser transformados de perdidos en salvados. Hay una canción de Marcos Vidal preciosa, me encanta, una de las que más me gusta, que dice así en su letra, no sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo el que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz. Y dice la canción, otra vez ante ti en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé. No me has dicho aún qué fue lo que viste en mí. Para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? La segunda cosa es que Dios le transforma en un siervo del Señor. Indudablemente, Saulo era un destacado dirigente. Su carácter, su temperamento, su educación, su formación, sus influencias, sus convicciones le hacían un auténtico líder. Pero ahí estaba Saulo caído en tierra, llamándole Señor a otro y nada menos que a su propio enemigo. Y lo hace con total rendición, como leímos. ¿Qué quieres que haga? Pablo escribe a los Gálatas y le dice, cuando agradó a Dios, me apartó
desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y escribe también a Timoteo y le dice, fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Así que el propósito de Dios era soberano, lo había apartado, él no lo sabía, y en su momento lo llamó, lo derribó, lo cambió y cumplió su propósito en su vida. Hermanos, así somos nosotros también. Somos como Saulo. Dios tuvo un propósito para nosotros. Tal vez muchos años le olvidamos, no le conocimos, nos aferramos inclusive a una religión, a alguna creencia, pero en un momento determinado Dios nos habló, nos derribó, caímos a sus pies. Y ahora entendemos que desde la eternidad Él nos amó. Y amarle al Señor ahora no es más que responder a un amor mayor, a su amor para nosotros. Dios le transformó de perseguidor a perseguido. Pablo dice, yo ciertamente había creído hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Eso lo dice Pablo de él. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Es notable la hazaña feroz de aquel hombre. Qué prontuario, ¿no? Pero también Pablo fue perseguido. Y escribe a los corintios y les dice, en trabajos abundancia, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, de ladrones, peligros de los de mi nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa día a día es la preocupación por todas las iglesias, de perseguidor a perseguido. Con cuánta razón el Señor le dijo a Ananías, yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Al final murió como un mártir. En el año 67, Pablo fue decapitado. Hermanos, es muy posible que no lleguemos nunca ni a hacer lo que fue Pablo, ni tampoco experimentar lo que Pablo experimentó en su vida. Pero somos llamados por Dios para vivir una vida distinta, a contramano del mundo. Y si no es así, es porque no hemos entendido lo que es ser cristiano. Es cierto que Dios no nos llama a ser mártires, porque sí, pero sí a ser testigos de su gracia en vida y palabra, a vivir una vida de santidad no relativa, sino real, concreta, a pensar distinto, a sentir distinto, a vivir en una forma distinta. Somos cristianos, si no, no somos nada. Bueno, finalmente termino. Dios lo transformó para que de tenerlo todo, perderlo todo. Y así se lo dice a los filipenses. Perderlo todo para ganar todo. Todos sus privilegios, toda la confianza en sus méritos, todos los esfuerzos humanos en las cosas externas, todos puestos como basura, dice Pablo, para ganar a Cristo. Es cierto, cuando Pablo conoció a Cristo, los valores cambiaron radicalmente. Fue una verdadera transformación. Transformados es lo que Dios hizo con nosotros, hermanos. Transformados es lo que quiere hacer con nosotros también día a día, por las misericordias de Dios, ser transformados en nuestra mente, para comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Transformados para que el Espíritu Santo vaya modelando nuestra vida, de gloria en gloria, dice la Biblia, como viendo en un espejo la misma gloria del Señor. Y un día, transformados cuando resucitados o alzados al encuentro del Señor, subiremos en un abrir y cerrar de ojos a las nubes de gloria para encontrar al Señor y seremos transformados. Una poderosa transformación. Hermanos, que vivamos como Pablo
aunque en nuestra dimensión, una vida de transformación, porque hemos sido transformados de pecadores perdidos a pecadores salvados, de nuestra religión a ser siervos de Dios, de perderlo todo a ganarlo todo. Que Dios nos ayude a que sea así, para su gloria y nuestra bendición. Amén. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Ya no quiero solo recibir tu pan, mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen. Disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con él.